Muy buenos días, panorama semanal. Hoy estamos solos dos. Hay uno de nuestros compañeros que está fuera del país en actividades profesionales. En el Congreso Americano de Psiquiatría. Cada año se hace. Que cada año se hace. Bueno, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Y estoy en confort porque estoy con mi hermano querido, el doctor Ricardo Nieves. Y miren, señores, Ricardo y yo, por un problema quizás hasta instintivo, rechazamos la banalidad como insumo fundamental de nuestro trabajo comunicacional. No es que uno nos relaje momentáneamente, pero eso es accesorio. Incluso Ricardo, que tiene venas tan graciosas, no tiene eso como fundamental, sino como parte de la relajación necesaria en el tipo de comunicación que nosotros hacemos, que es muy pugnaz, se torna pugnaz a veces cuando tenemos que asumir posiciones en defensa de intereses fundamentales que son agredidos y que uno no puede situarse al margen de esa realidad. Pero se ha producido un acontecimiento en esta semana que acaba de pasar, que es la imputación de un joven, prácticamente adolescente, hijo de una persona muy conocida porque está en el ambiente de la comunicación para el entretenimiento, y una persona que puede ser llamada con el adjetivo de influencer. Bueno, y esto convirtió el acontecimiento en capturante de la atención de la gente, que es el hecho de que el hijo del influencer llamado Dr. Natra fuera implicado en una muerte que se produjo en el marco de un atraco. Entonces la gente ha dedicado mucha atención y se han dedicado hasta muchas reflexiones sobre esto. Entonces, nosotros hoy vamos a comenzar el espacio analizando por qué se produce ese acontecimiento, cómo decomponemos nosotros desde la perspectiva de la evolución de la sociedad, de la característica de esta sociedad, desde la perspectiva de lo que se está dando con los jóvenes dominicanos en el marco de la diversión que ellos han asumido como relajación personal, la relación, el tipo de relación que se produce entre el padre y ese muchacho, que es producto de la modernidad tardía o de la posmodernidad o de la hipermodernidad, como usted le quiera llamar, o de la modernidad líquida, porque este proceso que comienza en Europa por los años 50 y que, como ocurre siempre en República Dominicana y por aquí, por Latinoamérica pobre, siempre llegan tarde estos procesos evolutivos de la sociedad, pero además llegan tarde y con características marcadamente diferentes. ¿Por qué? Porque el impacto de la pobreza, de la falta de educación, de las distorsiones institucionales, de la carencia de respuesta del Estado, tornan los eventos que conforman estos procesos en Latinoamérica marcadamente diferentes a como lo conforman los eventos en Europa. Entonces, voy a comenzar con una pregunta para que Ricardo, a partir de los vastos conocimientos que tiene sobre el ser humano, sobre el comportamiento cognitivo del ser humano, sobre el derecho punitivo, sobre
el proceso de distorsión de la familia de estos tiempos y sobre el requebrajamiento de los valores, fundamentalmente el valor de la ética, de lo que Ricardo es maestro universitario y dedica gran parte de su tiempo al abordaje desde el proceso de la enseñanza, de la ética como elemento fundamental en la convivencia social y en el deber de protección del ser humano. ¿Cómo se califica, Ricardo, un comportamiento de un joven que participa en un asalto que tiene como objetivo fundamental despojar a alguien de una propiedad, sin necesidad real de los recursos que va a adquirir en el asalto? Bien, de entrada quiero saludar porque hiciste una introducción muy amplia, ¿no? Pero quiero saludar a un amigo televidente que es seguidor de Panorama Semanal, está de cumpleaños, Alfredo Félix, abogado, amigo, hermano. Alfredo Félix de Dajabón. Mira. Está de cumpleaños y él es uno de los seguidores a pie juntilla de este espacio. Pues nosotros tenemos una legión de gente que son muy fieles a cada programa de Panorama Semanal. Así que a mi hermano Alfredo Félix, que es de la logia de los Tolentino Melo y de los Iván Matos. Felicidades. Mira, Domingo, la pregunta es, óyeme, la pregunta es amplia y entreverada, es decir, escabrosa. Es un rizoma. Es un rizoma. Es como un, ¿cómo se llama esta verde que nosotros comemos? Coliflor. Coliflor. Un rizoma es como un coliflor. Sí, un coliflor. Un coliflor. Mira, vamos a hablar del mundo occidental, ¿verdad? Porque en Oriente no es así. No. Un chino, un hindú, un budista. Es que la posmodernidad tuvo asiento en el mundo occidental. Y más ese filo que tú es más, hasta la modernidad comenzó en el mundo occidental. Vamos a hablar del mundo occidental. Señores, la construcción de nuestro mundo occidental está cimentada en 3 grandes pilares. Y uno de esos pilares es la cultura greco-latina. Domingo, cuando los romanos, que están acabando con todo, se meten en Grecia, año 146 antes de Cristo, y entran y le ganan la guerra en la batalla de la Liga de los Aqueos. Aqueos. Derrumban la gobernanza griega, y los romanos, con todas sus legiones y todos sus militares y toda su fuerza, toman por completo a Grecia. Pero en ese mismo momento Grecia se le entra en el alma espiritual a los romanos y se forma la cultura greco-latina. Los romanos copiaron todo lo de los griegos, hasta los mitos, los dioses, la cultura, el sistema de leyes, la filosofía la intentaron. Fue la grandeza de ese imperio, porque el imperio incorporaba la cultura de los pueblos conquistados a su propio acervo cultural. Tanto es así que ellos llegaban a un lugar y a los sabios, a los arquitectos, a los constructores, a los pintores, a los filósofos, ellos los sacaban aparte. Pero había una vocación, y permíteme que te refuerce eso, tan grande en el Imperio Romano, que Alejandro Magno iba a una, ¿cómo le llama esto? El conjunto de batallas, a una misión de conquista. Alejandro el Macedonio, el griego. Sí, no, el mismo Magno también. Y le traía a Sócrates planta, porque era una cultura del imperio. Claro. Oye, planta y le traía planta y todo lo que encontraba. Y llevaba tierra de los lugares donde llegaba. Mira cómo es la tierra y la piedra. Porque ellos incorporaban todo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de ese tiempo tan remoto y tan lejano? Por una razón esencial. El pensamiento, la cultura, el derecho greco-latino es como la zapata de cómo somos. Domingo, los romanos se dieron cuenta que los griegos tenían como
tenían una escala de valores para distribuir las nombradías y los títulos. En Grecia, la persona más preciada era el sabio. Y después, el guerrero, ¿no? El de la batalla. Pero el más preciado era el sabio. Por eso, las virtudes que levantan los griegos, escogen a Aquiles, ese personaje de la mitología, como el prototipo, como el arquetipo, como el paradigma de todas las virtudes: fuerte, valiente, inteligente, astuto, buen mozo, físicamente bien dotado. O sea, Aquiles era la suma de todas las virtudes físicas, intelectuales, espirituales y bélicas, porque la guerra era el día a día de esas sociedades. Los romanos replican de alguna manera eso, porque ya ellos lo traían y lo replican. Cuando ellos ven que los griegos tienen moneda y tienen la cara de los generales y de los gobernantes, ellos lo consideraron eso, que eso era un acto de pietas. Por eso se llama pietas, y de ahí que viene la palabra piedad, que es una virtud. Se recoge en las monedas, en los títulos. ¿Cuál era la forma de eternizar esa figura? Marcándolo en los metales, haciéndole cuadros, haciéndole panteones, monumentos, en fin, todo eso que nosotros vemos. Lo que quiero decir es que los romanos llegaron al tiempo del primer emperador, que fue Augusto. Domingo Augusto funda una escala y un sistema de valores que todavía son universales. Él es que entiende y encarna la hegemonía del poder, tanto así que se declara imperatum, emperador. ¿En base a qué? A que él tiene la potestad de decidir y de mandar, y tiene la autoritas, la autoridad para ejecutar ese mandato. La palabra potestad y autoridad, realmente los romanos que no las legan, la heredamos de ellos. Entonces, las monedas, empiezan los historiadores a describir las hazañas. Es una copia de Heródoto y de toda esta gente, ¿no? Griega. Empiezan a describir las hazañas, los heroísmos, las batallas. Bueno, ya la Ilíada y la Odisea es una descripción del heroísmo y de la batalla. El caso es, señores, que llegó este emperador, Augusto, gobernó 41 años, del siglo 27 antes de Cristo al siglo 14 después de Cristo, 41 años. Fue en la etapa ya que venía Jesús. Sí, que venía Jesús. Exacto, porque Jesús llega en el 33 y él dura hasta el 14. Vamos a decir aproximadamente. A partir de ahí, ¿qué es lo que buscan los generales? Nombre, gloria, pero todos los políticos también. Gloria, nombradía, ser recordado, fama. Señores, cuando se derrumba el Imperio Romano en Occidente, en el siglo V, año 476, todo ese andamiaje, toda esa argamasa, todo ese fermento de la cultura, atraviesa la Edad Media. La Edad Media es la que pule la fama. Ya la fama es vieja, la fama, hacerse notar, ser notorio, porque ahí se reparten todos los títulos, caballeros, nobles. Es una réplica de Roma, más pulida, más depurada. Nobles, abades, cónsules, procónsules, todo lo que los romanos hacían. Y los hombres se destacan por hacerse gloriosos. Por eso es que el Quijote le da tan duro. Es uno de los valores que tiene la obra de El Quijote de la Mancha, que se burla de los caballeros, de la mojiganguería, de ser famoso, de ser grande, de dejar nombradía, de dejar su página escrita gloriosa. Lo que es una burla de lo caballeresco, lo que hace Don Quijote, se ríe de eso. Prieto payaso. Claro, lo hace a través de la metáfora de un ingenioso loco, que es el instrumento para esa risa. La Edad Media refunda, Domingo, una industria que hoy es inmensa, que se llama la fama. La fama viene de ahí, de ese paisaje largo que yo recorrí, en resumidas cuentas.
Y desde que el hombre descubrió que la fama eleva el ego, puede generar riqueza, nombre, que te escriba incluso páginas de la historia, jamás se ha detenido esa máquina. ¿Se puede decir, Ricardo, ahí que la fama viene a ser perseguida de manera ferviente por el ser humano cuando el hedonismo como corriente filosófica explica la importancia del placer y define el objetivo básico, ¿verdad? Eso ya en la Edad Media, el objetivo básico del ser humano de buscar el placer como mecanismo de felicidad? Lo vamos a ver ahora al regreso, en la segunda entrega, porque entonces vamos a hacer el crossover hacia el punto de inicio. ¿Qué ocurre en el cerebro humano? ¿Qué ocurre en la sociedad? ¿Qué ocurre en el ego, ¿no? En la personalidad? ¿Por qué la autoestima, ¿no? El amor propio? Que los griegos lo trabajaron de una manera maravillosa. Sí, porque fueron lo que construyeron las primeras reflexiones para explicar las emociones del individuo. Tanto es así que hay dioses que se sienten celosos con la belleza de determinado tipo. Dioses como Zeus, con Ganímedes dijo, y este hombre tan bello y tan elegante, sí. No, pero yo tengo que tenerlo. Porque la fama llega un momento que enceguece, claro, y borra la razón, el entendimiento. Lo vemos ahora. Sí, señor. Vamos, señores, vamos para donde comenzamos. Sí, volvemos. Solamente estamos situando un tema corriente en la perspectiva de las reflexiones filosóficas. Volvemos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.